Hermanos, buenos días. Qué gusto, qué alegría estar con ustedes en esta maravillosa y hermosa mañana. Domingo de gloria, recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros como sus hijos, como su pueblo, como creyentes, como sus discípulos, como cristianos, nos alegramos al celebrar y recordar este día. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida, mis amados hermanos, y vamos entonces en esta mañana a entrar en nuestro tiempo de encuentros con Jesús. Recordemos que durante esta Semana Santa tuvimos una miniserie que se ha llamado así, Encuentros con Jesús. Hace 8 días nuestro pastor Fabián nos compartió de ese primer encuentro cuando Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal, y nos hablaba el pastor Fabián acerca del encuentro de Jesús con la mujer del frasco de alabastro, la mujer que ofreció a Jesús un perfume muy, muy costoso y rindió su vida de esta manera delante de él. El Jueves Santo, el pastor Roberto Díaz, ¿recuerdan lo que estuvimos el jueves? ¿Sobre qué tema nos habló el pastor Roberto? El jueves Santo, con Pedro, ¿cierto? Encuentro de Jesús con Pedro. Lindo tiempo que tuvimos el Jueves Santo. El Viernes Santo, el pastor Daniel Romero nos enseñó acerca de el encuentro de Jesús con Poncio Pilato. Un tiempo especial y maravilloso que el Señor nos regaló a través de su palabra. Hoy miraremos otro encuentro con Jesús dentro del marco de la resurrección. Hoy, amados hermanos, recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó. Es un hecho incontrovertible, un hecho irrefutable. Cristo ha resucitado. No es una teoría, no es un mito, no es una leyenda, no es una invención de la mente humana. La resurrección de Jesús es real, y a todo aquel que lo experimenta y vive, experimenta cambios trascendentales en su vida. La resurrección de Jesús es la que separa el cristianismo de todas las religiones del mundo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Siddhartha Gautama está muerto, y muchos otros líderes religiosos que han fundado religiones han muerto. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que murió por los pecadores para darnos vida, porque Él vive hoy. Amén. Nosotros creemos en Jesús porque su tumba está vacía. De no haber sido por la resurrección, no habría cristianismo. Inclusive el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, tiene que enviar una carta allí a los hermanos de Corinto para decirles precisamente, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. No habría perdón de pecados. Y todos aquellos que murieron confiando en Jesús están ahora tan muertos como cualquier otro. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, dice San Pablo en 1 Corintios 15, 19. Pero Cristo ha resucitado. Este es el gran evento que sustenta nuestra fe. Y así también vemos como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, y también nos narran la resurrección. Cada uno de estos relatos contienen detalles particulares que hacen que se complementen unos con otros en este evento de la resurrección. Si queremos tener un cuadro completo de lo que sucedió este domingo glorioso, tenemos que necesariamente leer los 4 evangelios. Quiero invitarles de manera respetuosa
a que traigan a su mente la imagen de un familiar que hace mucho tiempo no ve, o de una persona cercana, amigo o amiga. No sé cuáles fueron las circunstancias por las cuales esa persona no está con usted, pero quiero invitarle a que traiga a su mente esa persona. ¿Y usted qué haría cuando lo vuelva a ver? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Piensa un momento. No sé cuántos años, cuántos meses, cuántos días no ha visto a esa persona que tiene en su mente, pero cuando lo vuelva a ver, cuando se vuelva a acercar a él, ¿qué le diría a usted? ¿Cómo reaccionaría? Yo quiero invitarle respetuosamente que comparte esa respuesta con la persona que está a su lado. Con esa persona que tanto anhela ver y hace rato no la ve, ¿usted qué le diría si se lo viera ahora al salir de este lugar? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿A qué le invitaría a usted? Bueno, ¿alguien quiere compartir su respuesta? ¿Alguien quiere compartir su respuesta? Una palabra, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo le diría o qué le diría a esa persona? ¡Ah! ¿Cuánto te he extrañado? A- Con alegría. Te amo. ¿A qué le invitaría? ¿Cierto? Lo atendería de la mejor manera, ¿cierto? Y ojalá si fuera algo en que pudieran conversar y compartir esas cosas que hace rato no hablan, se haría. Bueno, en esta mañana quiero que vayamos, por favor, a San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Capítulo Juan, capítulo 20. Gracias, muy amable. Vamos a colocarnos de pie. Versículos 11 al 18. Pero quiero que miremos desde el versículo 1 para tener un panorama mucho más amplio. Nos vamos a concentrar solamente en los versículos 11 al 18, pero quiero que leamos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 20, desde el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron.
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho todas estas cosas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te necesito, te necesitamos. Háblanos en esta hora, oh Dios, abre nuestro entendimiento y permítenos ver tu actuar en medio nuestro, en cada una de nuestras circunstancias. Muchas gracias, Señor. Dirígenos, oriéntanos, háblanos. Por favor, Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. He visto al Señor. Es el título de la predicación de hoy. Y al iniciar en el versículo 11, al terminar este párrafo, María Magdalena, después de tener este encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo resucitado, exclama: he visto al Señor. Y para llegar a esta maravillosa y grandiosa declaración y convicción, María Magdalena ha pasado en este relato por lo menos por 4 momentos, y es lo que quiero animarles a que los miremos en este momento. Y el primer momento está allí en los versículos 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. En el capítulo anterior, en el versículo 38, vemos cómo José de Arimatea, después de que Jesús es bajado de la cruz, se armó de valor ese viernes en la tarde y le pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús. Y junto con Nicodemo, envolvieron el cuerpo de Jesús en telas de lino con las especias aromáticas para colocarlo en un sepulcro que había sido cavado en la roca junto a un huerto. Aunque en los otros evangelios se nos narra que un grupo de mujeres llegaron al sepulcro al amanecer del domingo, en este texto Juan se quiere enfocar en la situación de María Magdalena, quien era parte de ese grupo de mujeres que fueron el domingo en la mañana al sepulcro. En el versículo 1, María Magdalena había visto que la piedra había sido removida y corrió y dio aviso a Pedro y a Juan. Ellos corrieron y dice el texto que el primero que llegó fue Juan y luego Pedro, y vieron las envolturas de lino y el sudario de Cristo enrollados en lugares apartes. Estos discípulos habían visto la tumba vacía, aunque aún no comprendían el significado de todo lo que había ocurrido. María estaba afligida. No pensaba que Jesús había resucitado. Por esto lloraba.
Ella estuvo allí al pie de la cruz cuando Jesús allí estaba en sus últimos momentos y le dijo a Juan y a su madre María: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y María presenció esta escena junto a la cruz. También presenció secretamente, silenciosamente, dónde fue colocado el cuerpo de Jesús después de que fue bajado de la cruz. Y este dolor de María Magdalena, por quien había seguido por mucho tiempo, María había experimentado un cambio muy especial. María había sido cambiada y había muerto la única persona que lo entendía, que la entendía. La única persona que había transformado su vida. En Lucas 8:2 se nos narra que María era del grupo de personas que apoyaban, servían y estaban en el ministerio terrenal de Jesús. Dice los versículos 1-2 de Lucas. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. María formaba parte de este grupo de personas, pero María tenía un corazón agradecido por su maestro, porque había intervenido en su vida y había hecho un milagro maravilloso. La había cambiado. Muchos se han imaginado que el hecho de que ella hubiera tenido 7 demonios y hubieran salido de ella era que era una mujer inmoral. Otros de pronto dicen que fue una prostituta, pero no hay base bíblica alguna para tal conclusión. Este tipo de opresión espiritual en una persona más bien indica un desorden mental, emocional o espiritual, evidenciando una alteración en su desarrollo normal de la vida, afectando su forma de pensar, sentir y actuar. Una persona en tal condición era aislada, excluida, poco confiable, discriminada, despreciada. Los textos bíblicos indican que luego de ser liberada de estos demonios, de esta opresión, de esta situación tan terrible que vivía, ella siguió y sirvió a Jesús, como hemos leído en el texto de Lucas 8:1-3. Al parecer era alguien que tenía recursos económicos, que puso al servicio del Señor su vida, sus bienes en el ministerio terrenal de Cristo. Fue incluida, Jesús la valoró y la hizo parte de personas que estaban con él en la extensión del reino del Señor mientras fue su ministerio terrenal. Pero dice el versículo 11, que María se inclinó y miró dentro del sepulcro. María quería ver lo que Pedro y Juan habían visto. Pero María entra al sepulcro. Y en el versículo 12 nos dice que vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Eso no lo habían visto Pedro y Juan. Y María vio lo que Pedro y Juan no habían visto. En el versículo 1 y 2, había visto María que la piedra había sido quitada del sepulcro. Vio la tumba vacía y pensó: se han robado al maestro. Jesús les dijo a Pedro y a Juan y a todos sus discípulos que iba a resucitar. Pero habían olvidado estas palabras.
Y María entra en diálogo con estos ángeles. Ellos le preguntan, ¿por qué lloras? Y María Magdalena responde, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde lo han puesto? Porque pensaba que habían robado el cuerpo de Cristo y al robarlo podrían profanarlo, podrían tirarlo en cualquier otro lado. María no pensaba que Jesús estaba vivo. No estaba esperando la resurrección corporal de Jesús. Ella creía que aún estaba muerto. Y solo quería saber dónde estaba Él para poder terminar el trabajo de la preparación de su cuerpo para la sepultura. He visto al Señor. Y para llegar a esta maravillosa y grandiosa declaración, María Magdalena ha pasado por varios momentos. Y este es el segundo momento. María Magdalena ve a Jesús, pero no lo reconoce. En el punto anterior, María pensaba que estaba muerto. Pero ahora, entonces, al estar allí en la tumba, María ve a Jesús, pero no lo reconoce. El versículo 14 dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús se presenta ante María Magdalena, solo que ella no sabía que era Él. Ella era la que no sabía, pero Jesús estaba allí. A veces la tristeza, el dolor puede empañar nuestra vista para no ver la promesa de Dios. La tristeza empaña la promesa. Recuerden, hermanos, que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día. Uno de los textos dice así en Mateo 20, 18 al 19. Jesús les dijo a sus discípulos, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Pero María lo había olvidado. La tristeza, el dolor, la preocupación, el afán empañaron la promesa que el Señor les había hecho. Amados hermanos, que ante las dificultades, las promesas del Señor sea algo a lo que nos aferremos. Que la palabra de Cristo, la palabra de Dios sea lo que nos fundamente nuestra fe en los momentos difíciles. Yo quiero animarte a algo allí donde está. Por favor, trae a tu mente un texto bíblico donde el Señor te haya dado una promesa. Y esa palabra tú la llevas en oración y ves de qué manera el Señor afirma tu fe. Piensa un momento en esos versículos que han sustentado tu fe, tu caminar con el Señor, esas promesas que han guiado tu caminar con el Señor. Que el dolor y la tristeza, amados hermanos, no nos nublen, no nos enceguezcan para no ver lo que está frente a nosotros. Jesús estaba allí en la tumba, pero María no lo había visto, no sabía que era Él. En el versículo 15 sucede algo extraordinario y el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El Señor no la está juzgando. Esta pregunta de Jesús, ¿por qué lloras? No es un reclamo de Jesús. No le está diciendo, tú no deberías estar llorando. En medio del llanto, hermanos, la promesa del Señor se hace real. En nuestros encuentros con Jesús, donde hay dolor y desesperanza, recordemos su palabra.
Recordemos sus promesas. Y Jesús está dirigiéndose a las promesas que había dicho antes. Él ha resucitado. Jesús te encuentra en medio del llanto para extender consuelo y fortaleza. Y llega entonces un tercer momento. Recordemos que estamos dentro del marco de la exclamación de María Magdalena: he visto al Señor. Pero para llegar a esta exclamación gloriosa, entonces está pasando por 4 momentos. Y vamos al tercer momento. María Magdalena ve a Jesús resucitado. Y es lo que dice el versículo 16 y 17. Dice: Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní. Jesús solo tuvo que decir una palabra y todo se iluminó. Jesús solo tuvo que decir una palabra y todo fue explicado. Ella escuchó el nombre y el tono de la voz de su amado Mesías e instantáneamente lo llamó maestro. Raboní, mi maestro. Jesús se mostró a María de una manera muy particular y familiar. Aunque los ojos de María le fallaron, pero sus oídos no confundieron esa voz que pronunció su nombre. Muchos le habían llamado por ese nombre. Se había acostumbrado a acostumbrarlo muchas veces, a escucharlo muchas veces, pero solo uno lo había dicho con esa entonación. ¿Saben? La última imagen que tuvo María de Jesús, ¿cuál fue? Eso fue 2 días antes, ¿cierto? Esa fue la última imagen que tuvo de Jesús. Pero su rostro estaba ensangrentado. Su rostro estaba herido por la corona de espinas. ¿Saben? Isaías 53, 1, 2 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Dice: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esa fue la última imagen que tenía María Magdalena de Jesús. Su rostro desfigurado. Pero ahora se encuentra con el Jesús resucitado, llamándola por su nombre. Esta vez era distinto. En un instante todas las dudas fueron disipadas. Sus lágrimas y tristezas que habían consumido su corazón, desaparecieron. Y estaba frente a frente con la más grande señal de los siglos, frente al más asombroso suceso de la historia. Estaba frente a Jesús resucitado. Y se dirige hacia él: mi maestro, mi maestro. Jesús, el buen pastor, había llamado a su oveja por nombre y ésta reconoció la voz y respondió con inmenso gozo. El Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz y me sigue. Y el buen pastor, Jesús, llamó por nombre a María. Y la primera reacción en el versículo 17 es aferrarse a él, a tocarlo. Y Jesús le dice: no me toques, no me toques. María no quería dejarlo ir. Jesús no estaba regañando a María por tocarlo, para no contaminarlo o algo así, sino que le amonestaba a no detenerlo, porque había un propósito mayor, un plan mayor, porque los vería a ella y a los discípulos otra vez. Por eso Jesús le dice: María, ve a mis hermanos y diles. En lugar de permitir que ella se quedara ahí con él, aferrada a él, Jesús le envió en una misión. Ve a mis hermanos y diles. Ella tendría el honor de ser la primera que anunciaría la resurrección y la ascensión de Jesús. Jesús le dio una instrucción clara.
Ella obedeció de inmediato. Jesús hizo a una mujer la primera testigo de su resurrección. Difícil, ¿sabe, hermano? Porque los tribunales de la época no reconocían el testimonio de una mujer como algo válido. No era confiable. Pero Jesús lo hizo. Le confió a ella esta misión. Jesús escoge a una mujer marginada, despreciada, para ser la primera testigo del milagro más grande. Es conmovedor, hermanos, que Jesús se refiere a sus discípulos como mis hermanos. Les dice, ve y diles a mis hermanos. Aquellos que lo habían abandonado, aquellos que lo habían traicionado, que se escondieron, que estaban llenos de temor. Y Jesús los llama mis hermanos. Y el Señor les dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no dijo nuestro Padre y Dios. Por lo tanto, señaló una diferencia entre la relación de Jesús con su Padre y la relación de los discípulos con el Padre Dios. Nos está mostrando esta cercanía con el Padre, que ahora por su sacrificio en la cruz tenemos esta libre entrada al trono de la gracia. La eternidad fue abierta, hermanos. El camino al Padre está disponible a todo aquel que cree a través de la obra de Cristo. Dios aceptó el sacrificio de Cristo y ahora somos sus hijos. He visto al Padre. Y para llegar a esta grandiosa declaración y convicción, María está pasando por 4 momentos. Y vamos para el 4.º momento. María anuncia la buena noticia. Jesús ha resucitado. Y es aquí entonces en el versículo 18 donde dice estas palabras, las que hemos estado repitiendo, y el título de este sermón: he visto al Señor. He visto al Señor. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Cumple la labor, el llamado que el resucitado le ha hecho para dar a conocer esta noticia, este mensaje. El encuentro con Jesús ha cambiado el dolor y la desesperanza en propósito y misión. El pasaje inicia con una tristeza profunda, con un lloro, con un gemido, pero termina en una exaltación. Hay todo un progreso en el pasaje de donde iniciamos el versículo 11. Hay un proceso gradual, un crescendo de menos a más, creando esa emoción, creando el estar atentos, ¿qué va a pasar después? Y termina con una exaltación. He visto al Señor. Ella buscaba el cuerpo de Jesús y se encontró con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado. Ahora su alegría y gozo es su Señor vivo. Es lo que ve ahora. Y en el versículo 18 le dice Jesús a María: apresúrate, date prisa, ve y cuenta esto que te ha sucedido a los discípulos. He visto al Señor, es lo que María está contando. Lo que realmente está diciendo: yo he visto a Jesús resucitado, y esto es lo que está compartiendo. María es libre, es amada y es enviada. Y hermanos amados, como María Magdalena, contemos nosotros también nosotros a otros lo que hemos vivido en nuestro encuentro personal con Jesús. Ella fue e hizo lo que el Señor le ordenó. Este globo terráqueo, este mundo aquí que ustedes ven en este atril, nos está guiando a ubicar que esta misión empezó en un pequeño lugar apartado, pero que se extendió
a todo el mundo. María Magdalena inició el anuncio de la resurrección de Jesús a los discípulos. Después vemos más adelante cómo Jesús se aparece a sus discípulos, allí temerosos, pero Jesús se aparece para mostrarse a ellos y les dice también que son enviados a comunicar, a contar esta buena noticia. Toda la tierra, todo el globo terráqueo debe conocer quién es Jesús y que Él resucitó. Así que todos, hermanos, estamos llamados a compartir, a comunicar esta buena noticia con gozo y valentía. Estamos en misión, amados hermanos. Hablamos de alcanzar al mundo para Cristo, pero alcanzar al mundo inicia con uno, con una persona. A veces pensamos en multitudes, en cantidades de personas, pero ganar el mundo para Cristo inicia con una sola persona, a quien nos acercamos para compartir, para dar a conocer el amor de Jesús. Hemos experimentado transformación en nuestras vidas. Eso comunicamos, eso contamos. Tenemos la misión de ir y contarle a otros las buenas nuevas de salvación. Esa persona, esa sola persona puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o de pronto un empleado o un subalterno suyo. Para ganar el mundo se comienza con una persona. Iniciemos hoy compartiendo nuestra historia de encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado. Hermanos amados, ¿cómo estamos frente a esto? ¿Hay incredulidad en que Cristo vive y que puede actuar en las circunstancias que enfrentas? ¿Estás como María al inicio de esta predicación? No vio a Jesús y permitió que el dolor, la conmoción, nublara sus ojos. Y aunque Jesús estaba allí presente en medio de su dolor, no lo reconoció. ¿O estás en el momento en que el Señor susurra tu nombre, te llama por tu nombre propio y respondes con gozo y diligencia a su llamado? ¿Qué ha cambiado Jesús en tu vida? ¿Qué ha cambiado Jesús en nuestra vida? Teníamos miedo, hoy tenemos esperanza. Estábamos perdidos, ahora nuestra vida tiene propósito. Nos sentíamos solos, ahora caminamos con el Señor. Cargábamos con culpa, ahora tenemos perdón. Vivíamos en oscuridad, ahora tenemos luz. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí? Ve y diles, como le dijo Jesús a María Magdalena. Seréis mis testigos, como les dijo a los discípulos. Tú y yo tenemos un mensaje que compartir. ¿Cómo vivirlo cada día? Aprovechando cada oportunidad, cada momento que el Señor disponga para contar a otros la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hermanos, no hay pecado tan grave que Jesús no pueda perdonar. Persona más mala y perversa que Él no pueda transformar. Situación imposible que Él no pueda cambiar. Cristo vive y transforma la vida de aquel que permite que obre en su vida. Amén. Si te han destrozado el corazón, si tu matrimonio está al borde del divorcio, si el conflicto en casa con tu esposo, esposa, hijo se torna insostenible y no le ves solución, el Señor puede obrar de maneras asombrosas. Si tu salud mental está afectada, el estrés te consume, te ahoga,
La depresión te atormenta, te hunde en un remolino de tristeza profunda. Si has pensado que tienes poco valor y has considerado quitarte la vida, hoy Jesús resucitado quiere transformar tu tristeza y desesperanza en propósito y misión. Esto ocurrió con María Magdalena. Y por eso en este cambio ella expresa: he visto al Señor resucitado. Y ahora hay un propósito, hay un sentido en su vida, una misión que cumplir. El apóstol Pablo dice estas palabras en Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y amados hermanos, desde el momento en que creímos, el Espíritu Santo habita en nosotros, en ustedes. Amén. Lo creemos así, hermanos. Lo creemos así. Lo creemos así. Y a manera de aplicación, quiero animarles a que miremos esto. Vivamos con gozo y esperanza. Vivamos con gozo y esperanza. Pero eso no es como una anestesia, no, es una realidad. Porque aunque haya dolor, porque lo hay, aunque haya incertidumbre, aunque estés agobiado y desesperanzado, no olvides, recordemos, Jesús está presente, aunque no lo veas. Está allí presente y actúa con poder para dar sentido y propósito a nuestras vidas. Hermanos amados, en medio de nuestras realidades, vivamos como discípulos auténticos, discípulos comprometidos. Jesús nos ha liberado, nos ha amado y nos ha enviado. Hay un mundo al cual hay que alcanzar, pero iniciemos con una persona y la invitación es que hoy mismo, al salir de este lugar, lleva en mente a quién compartirías esta buena noticia. Aquel que lo cambió todo, aquel que te ha hecho una nueva persona. Otra persona debe escuchar ese mensaje. Tú y yo tenemos un mensaje que compartir, una historia que contar. Nuestra historia personal con el Cristo vivo tiene un impacto único. Hablemos con amor y convicción de lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nosotros. Esta es la invitación, amados hermanos. Quiero invitarle que usted cierre sus ojos ahí donde está, por favor. De una manera respetuosa, quiero invitarle a que con la persona que está a su lado pueda orar con base en esta aplicación que hemos visto. Que el Señor nos ayude a vivir con gozo y esperanza. Oremos ahí juntos. Seguramente usted no sabe por lo que está pasando esa persona. Seguramente usted ni se imagina lo que está pensando o viviendo esa persona que está orando con usted en este momento. Pero oremos unos por otros para que el Señor nos ayude a vivir con convicción, con gozo y esperanza, aunque haya dolor, aunque hayan dificultades. Oremos también para que el Señor nos ayude a ser discípulos auténticos, discípulos comprometidos. Él nos ha liberado, nos ha amado, nos ha enviado. Así que oremos para que el Señor nos ayude a comunicar, a transmitir este mensaje de vida a otros hoy. Él ha cambiado nuestra tristeza, nuestro dolor en propósito y misión.
Jesús resucitado transforma nuestra tristeza y desesperanza en sentido de vida, en propósito y misión.